Es politólogo y yo quiero agradecerle muchísimo que se sume esta noche a la transmisión de TV Perú, la transmisión de Erimanchik, para conversar de estos y otros temas. Fernando, ¿cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido. Siempre es un gusto conversar contigo. ¿Qué tal, Carlos? No, encantado. Gracias por la invitación. Fernando, al inicio del programa saludé la decisión del Ejecutivo de instalar la Comisión Multisectorial que se va a encargar de hacer seguimiento a las acciones para atender a los deudos de los fallecidos y a quienes sufrieron graves lesiones en las protestas ocurridas en el país entre el 8 y el 21 de diciembre. Está el Ejecutivo, pero está también la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, los familiares de las personas asesinadas, al mismo tiempo que el Seguro Integral de Salud. Yo lo he rescatado como un acto valioso que viene desde el Ejecutivo, pero me gustaría conocer, Fernando, tu perspectiva y tu mirada respecto a este tema. Yo creo que el gobierno desde un primer momento pudo haber hecho mano de, aunque sea medidas de actos simbólicos, que transmitan el mensaje correcto para aquel bolsón de la población que tiene un alto índice de indignación frente a los sucesos de la administración política. Pero si bien estas cosas son importantes, tanto a nivel simbólico como a nivel real, por ejemplo, el hecho de apostar por reparaciones civiles, buscar algún tipo de especie de justicia transicional para las víctimas, estas cosas pueden ir en un plano paralelo y deberían ir, digamos, desarrollándose, y sin embargo no creo que sirvan para desactivar o desmovilizar a un gran sector de la población que tiene un tipo de demandas más maximalistas, que son difíciles de conceder y a las que el gobierno probablemente no quiera conceder. Ese grupo de la población probablemente, aun cuando vea con buenos ojos este tipo de acciones, no va a ser tan fácilmente desmovilizable, al parecer. En eso, Fernando, estoy de acuerdo contigo, pero al mismo tiempo la presidenta Dina Boluarte le pide a la fiscal Benavides acelere las investigaciones. Quizás todo quede en el gesto, sería un error que sea así, que no trascienda, ¿no es cierto? Pero de pronto, Fernando, oye, encontramos a los responsables y estos reciben una sanción. ¿Por qué no pensarlo en esos términos? Yo creo que es lo correcto para un Estado democrático que se enorgullece de hacer, digamos, los cauces correctos de las acciones, investigar, sancionar. El problema es que para los eventos de connotación política frente a los que estamos, este tipo de actos son limitados, es decir, no satisfacen a las demandas que tienen, por ejemplo, la gran mayoría de movilizados, que son básicamente tres tipos, o al menos aquellas en las que existe unanimidad: cierre del Congreso, renuncia de la presidenta y adelanto de elecciones, adicionalmente al extra de la posibilidad de asamblea constituyente. Ninguno de estos mensajes puede o está alineado a esas demandas. De acuerdo. Por esa razón es que, aun cuando en efecto sean necesarios y sean correctos, no van a tener el impacto a nivel político que uno esperaría. Correcto. Es un impacto a nivel, digamos, si lo queremos ver así, democrático, ético, necesario, pero yo creo que el gobierno aún tiene todavía escasas posibilidades de desplegar acciones que le permitan articular al menos con el bolsón de los movilizados, que sí está dispuesto a entrar en unas líneas de negociación en las que puedan conceder cosas y no tengan, digamos, demandas que puedan ser simplemente incumplibles por lo ilegal o por lo explícitamente imposible de acuerdo. Decir. Por eso a mí me parece correcto, pero insisto en que quizás no sea suficiente. Clarísimo, clarísimo, Fernando. Ahora, hablemos de lo que se viene mañana. La presidenta Dina Boluarte, en relación a las protestas del 4 de enero, ha señalado: son pretextos para seguir ocasionando el caos. ¿Qué te dice esta afirmación? Probablemente que la lectura del gobierno sea una lectura, digamos, bastante superficial, o al menos improvisada, y no es una declaración, digamos, subjetiva, dado que hoy día mismo acaba de renunciar el jefe de la DINI, lo cual resumen dos cosas: que no tenemos una gestión de liderazgo a nivel de inteligencia de seguridad del Estado para enfrentar las movilizaciones que podrían estar siendo impulsadas por un sector, digamos, más radical. Y parece que el gobierno está apostando por un cambio de estrategia que difícilmente lo va a lograr un día antes del hecho de anunciar las movilizaciones.
Lo que parece tener la presidenta es una encrucijada entre hacer caso a las distintas voces que le hablan sobre cuál es la estrategia correcta. Y aquí probablemente uno evidencie también las limitaciones del Ejecutivo, que se encuentra en una soledad bastante explícita y que va a recurrir constantemente a la Fuerza Armada como una fuerza de soporte y de legitimidad para la estabilidad del gobierno. A mí lo que me parece es que esto va a complicar muchísimo más el hecho de que aun cuando en el corto plazo, digamos, las manifestaciones que hayan puedan o no apaciguarse, a mediano y largo plazo, lo que podríamos ver es un sostenimiento de niveles de conflictividad reincidentes y focalizados a nivel local, con otro tipo de demandas, que presionen nuevamente al gobierno para acceder a, digamos, beneficios que de otra manera no accederían. De acuerdo, Fernando. Vía violencia me parece el escenario más complicado. Ahora, lo has adelantado tú, la presidenta ha cuestionado algunas demandas que ha considerado impracticables. A ver, el cierre del Congreso, impracticable. En democracia, si no se usan los canales constitucionales, esto no es posible. La salida de Pedro Castillo de prisión, digamos, al aprendiz de dictador no lo pueden dejar en libertad. El adelanto de elecciones al 2023, ya los entes electorales han señalado que si no nos vamos a abril del 2024, no vamos a llegar en buenas condiciones a unas elecciones que garanticen los debidos resultados. Y luego está el tema de la Asamblea Constituyente y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Si lo vemos en esa perspectiva, hay cosas ahí que son impracticables, Fernando. Sí, tal cual. Y quizás la única en la que el gobierno tenga un margen de acción limitado, pero al final y al cabo parte de lo que ya ha evidenciado antes, que es en lo que ha cedido muy fácilmente, es en acortar los plazos para el adelanto de elecciones, aún a costa de lo que señalas, aún a costa de perder, digamos, calidad en el proceso. Porque actualmente las condiciones para abril 24 podrían, bajo la presión de las movilizaciones, hacer que la presidenta conceda nuevamente, así como concedió a los 3 días adelanto de elecciones, concede el recorte y antes que abril 24 proponga diciembre 23. Y aún tienes razón, porque aún cuando ese punto se conceda para diciembre 23, en la percepción popular, esta demanda es inmediata. Sí, pues. Aunque suene un poco loco, es como un hecho que tiene que concretarse en el momento. Como si la realidad implicara que probablemente el próximo mes deberíamos tener elecciones o lo más antes posible. Y este tipo de narrativas se están viendo reforzadas también a nivel local con las movilizaciones, y que probablemente frente al hecho de que no se obtenga lo que se solicita en un primer momento y la frustración de no acceder a esto, esas mismas demandas varían. En otras demandas que no son tan homogéneas o unitarias, el colectivo de La Voz que las demanda, pero que sí tienen que ver con otro tipo de propuestas más locales, ¿no? Problemas regionales respecto a administración de recursos, o problemas en la gestión de obras, acceso a financiamiento para hospitales, ese tipo de cosas que podrían traducir un espacio mayor de amplitud en la negociación para el Ejecutivo, pero en ese escenario todavía no estamos en el momento. De acuerdo. Fernando, los gremios y los dirigentes que mañana van a la protesta están concentrados en 7 regiones, todas ellas en el sur andino del Perú, digamos la macrorregión sur, si queremos verla de alguna manera, y es un grupo de organizaciones que no participó de los esfuerzos de diálogo que de alguna manera el Ejecutivo quiso tender enviando a los ministros a mesas de diálogo y a conversaciones. Yo quería preguntarte, ¿qué tipo de organizaciones son? ¿A quién representan? ¿Son los más pauperizados entre los pauperizados del país, Fernando? Es una muy buena cuestión, porque la caracterización de esta movilización y de, digamos, los articuladores de la protesta ha sido muy interesante como fenómeno. Es decir, aquí lo que vemos es un gran grupo autoconvocado de movilizados a pie, pero un grupo, aunque limitado, de organizaciones de bases sociales, gremios, que están tratando de articular fuerzas a niveles distintos, local, regional. Pero, sin embargo, hay que señalar que aquí no existe una especie de comando central, no hay una jerarquía en la organización ni liderazgos claros.
Existen liderazgos locales que incluso están en cuestionamiento por las mismas bases, pero lo que tienen principalmente es unidad en sus objetivos, más que una unidad de comando. Esto hace que sea más fácil, por eso, por ejemplo, aglutinar a frentes con distintos tipos de ideología. Tenemos desde un lado a los marxistas clásicos, a los partidos políticos pro-tahuantinsuyanos, etnocaceristas, y todas estas fuerzas se agrupan en estas tres demandas unitarias que hablamos: el cierre del Congreso, la Asamblea Constituyente y la renuncia a la presidenta. Y sin embargo, se van formando también otro tipo de demandas más específicas, que tienen que ver incluso con respaldos políticos al presidente, liberación de Castillo, y aún así no son del todo partidarizados en este momento. A medida que lleguen las elecciones, probablemente comiencen a haber más fracciones y divisiones que generen ya los alineamientos políticos de estos sectores, pero de momento son una gran masa de colectivo humano autoconvocado e impulsado por organizaciones de base, que tienen dentro de sus, digamos, grupos movilizados a sectores de diversos niveles ideologizados y obviamente también radicalizados. Pero no es que tengamos al frente una masa homogénea de manifestantes. Fernando, me queda menos de un minuto, te pido por favor una respuesta breve. Entonces, a partir de lo dicho, la tesis de congresistas que en regiones estarían atizando el fuego para exacerbar esta coyuntura que ya estamos atravesando, ¿te hace sentido, Fernando? Lo que hay que ver es que no deberíamos generalizar consecuencias, digamos, resultados a partir de unas únicas causales. Esto puede ser un hecho real, es decir, no me cabe la duda de que existen muchos congresistas que podrían aprovechar este momento político para capitalizar el descontento social, como por ejemplo muchos del ala de izquierda que están casi haciendo campañas en mítines en regiones, pero también es cierto que no cuentan con el respaldo, digamos, homogéneo de la población que ellos pretenden representar. Por esa razón yo creo que es un intento más que una causa real de las movilizaciones, ¿no? Detrás de las movilizaciones probablemente se escondan factores muchísimo más graves de descontento que tienen que ver con razones incluso étnicas o percepciones que la gente tiene respecto a la clase política y a demandas que considera legítimas que se combinan junto con otro tipo de demandas. Las demandas de sectores que van a buscar en esto una oportunidad para capitalizar frente a las nuevas elecciones. Muy bien. Y eso es un problema que probablemente se vaya a sostener durante todo el próximo año y veamos este tipo de conflictividad a nivel focalizado, a nivel local. Y de una complejidad mucho mayor de la que estamos observando en este momento o del que las autoridades están observando en este momento. Fernando, te agradezco muchísimo la claridad con la que hemos podido conversar esta noche contigo. Hasta la próxima y seguiremos conversando. Encantado, Carlos. Hasta luego. Fernando Tincopa, politólogo, conversando con nosotros, dándonos su mirada